martes 24 de septiembre. Es un gusto saludarles a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes. Por la gracia de Dios, el Señor nos da la vida para volver a estudiar su palabra a esta hora. Queremos que todos ustedes se dispongan para que el Señor también les bendiga con la palabra que vamos a compartir. Hoy voy a desarrollar el estudio con mi hermano Tino Orellana y mi hermano Arturo Rentería. Buenos días, hermano Tino. Buenos días. Dios le bendiga, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque, por la invitación, primeramente por él y ustedes que me han traído aquí a hacer este estudio de sumamente importancia en nuestras vidas para nuestra salvación. Amén, hermano Arturo, bienvenido. Amén, pastor. Gracias una vez más a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Les agradecemos por su sintonía y ojalá que este estudio sea de bendición para nosotros primeramente y para ustedes también. Amén. Vamos a buscar la presencia de Dios, así que voy a pedir a mi hermano Tino que haga la oración, por favor. Oramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por la fuerza, por el sol, por todo lo bueno que es con nosotros. Gracias por el cuidado que nos da por medio de su Santo Espíritu y los ángeles que moran alrededor de nosotros. Usted, Espíritu Santo, ayúdenos a guiarnos en este estudio, que usted sea el que dirija nuestras mentes, abra nuestro corazón y que todo lo que estudiamos sea para beneficio de nosotros. Amén. Bendíganos en todo este estudio, en Cristo Jesús, le doy la gracia. Amén. Amén, Padre. Amén. En la obra de la educación, uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo es que el ser humano produzca frutos. Nosotros no podemos decir que estamos debidamente educados si, hermanos, lo que mostramos siempre son frutos de la carne. Así que, como decíamos en estos 2 días pasados, esta semana la lección está presentando la obra del Espíritu Santo en la educación. Amén. Y hoy nos dice de que su obra es producir frutos. ¿Qué frutos produce, hermano Tino, el Espíritu de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:22, dice así: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, nosotros reflejamos es gozo, alegría. Nunca nos deberíamos sentir tristes, porque pues Él nos trae toda esa felicidad que nosotros necesitamos. Hay un párrafo en la revista Review and Herald de 1859, dice: es el deber de los hijos de Dios ser alegres y felices. O sea, nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo no deberíamos de sentirnos tristes, deberíamos de estar alegres, compartir nuestra alegría a otras personas. Amén. Ahora quiero llamar su atención a algo aquí en el texto. Y es que dice, mas el fruto del Espíritu es. Y comienza a mencionar estas características, como son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero llamarle la atención a algo. Y es que nosotros cuando hablamos siempre decimos los frutos del Espíritu. Pero si nosotros vemos bien la palabra de Dios, dice que este es el fruto. Noten, este es el fruto manifestado en estas características, donde la persona tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, es benigno, es bueno, tiene fe, es manso, es temperante. Todas estas características indica el texto que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos de esto? ¿Cuánto necesitamos mostrar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir estas características? Como, hermano Arturo, el don de profecía viene y refuerza este punto. Amén. Dice el don de profecía
en el deseado de todas las gentes, en la página 625. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de instarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por por la poderosa influencia de la tercera persona de la deidad. Amén. Que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, heredadas y cultivadas, para grabar su propio carácter en la iglesia. Amén. Nosotros aquí vemos, hermanos, qué influencia o qué parte hace el Espíritu. Cuando Jesús se iba a ir, antes de irse rogó por el Espíritu Santo para que llegase, ¿verdad?, a sus discípulos. Y tenía un gozo dentro de sí, porque sabía que aquel que venía, el poder que estaba por llegar, era el Espíritu Santo. Y me llama la atención este parrafito que dice, se regocijó, o sea, Jesús se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podían solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo, y el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido en vano. El Espíritu Santo toma una parte bien importante. Nosotros vemos allá, ¿verdad?, atrás, que las características, ¿verdad?, dadas a su iglesia, como es paz, gozo, amor, templanza y todas esas cosas. Cuando Jesús miró, ¿verdad?, esta fortaleza que el Espíritu iba a dar, sabía que era lo más grande que estaba pidiendo para sus discípulos. Sin duda, el poder que iba a transformar las mentes y corazones, y así avance de la obra de Dios. También la parte final dice que Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo es precisamente para eso. Y yo creo que el Señor Jesús, aunque miraba el temperamento de Pedro, sabía que a través de la influencia del Espíritu Santo, cualquier cosa heredada, cualquier cosa cultivada, iba a ser vencida por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo es para ti y para mí, mi hermano. En este tiempo debemos de pedir la lluvia temprana y tardía, y debemos de estar en la influencia del Espíritu Santo para que toda cosa que hayamos heredado, ya sea de nacimiento o cultivado, algún pecado, algún mal, pueda ser vencido con el poder del Espíritu Santo, pero también poniendo, ¿verdad?, siempre de nuestra parte. Me llamó la atención, hermano, donde dice que Cristo, o mejor dicho, por el Espíritu, es que llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Amén. Miren qué privilegio. ¿Quién no quiere tener la naturaleza divina? No la naturaleza esta pecaminosa. ¿Quién no quiere tener la naturaleza divina sin pecado? Bueno, esta se puede alcanzar por el Espíritu. Uno puede llegar a participar de esa naturaleza.
Qué impresionante, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Cómo, pues en este proceso educativo, hace que hasta el pecado, solamente con su ayuda, uno lo pueda resistir. Qué hermoso es esto. Y Amén. cuando sucede en la vida de nosotros, ¿cuál es el resultado, hermano Tino, según la siguiente declaración? Sí, antes de leer esta declaración, quería recalcar un poquito de la cita que acaba de leer. Me llamó la atención, dice, Cristo ha dado su espíritu como poder divino. Quiero aclarar este punto que hay una confusión en el mundo cristiano que piensan que cuando dice Cristo ha dado su espíritu, Cristo mismo es el Espíritu Santo, y en realidad no es así, porque la cita atrás dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad o divinidad. O sea, el Padre es una persona, el Espíritu Santo es otra persona y Jesús es otra persona. Bueno, ahorita sí voy a la... Pero perdón, hermano Tino, antes que leas esa declaración, ya que estás destacando algo de allí, también mira, quiero compartir esta parte. Y es que dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Amén. O sea, la gran obra de redención que hizo Jesús en la cruz, si no fuera por el Espíritu, no sería efectiva. Dice que Porque, habría sido inútil. Dice la exactamente, parte. qué tremendo, cómo hay tanta gente que blasfema, hombre, contra el Espíritu Santo y que se expresa cuando es tan elemental su trabajo, que sin él no se hace efectiva la obra de la redención. Pero ahora sí, como le decía el hermano Tino, y cuando esa obra se hace en nosotros, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué se mira, Tino, en la vida del cristiano, según la siguiente nota? Dice, cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para él engrandecidamente de su reino. O sea que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener esto en mente, reflejar el carácter, la semejanza de Cristo, ser unidos, no estar en pleitos. Cierta vez a un hermano que lo aprecio mucho y le hago la pregunta, le voy a hacer una pregunta. Ustedes a nosotros nos miran diferente porque pues no pertenecemos a la organización. Pues pasan empleitados con nosotros. ¿Y será que empleitados vamos a ir al cielo? ¿Era Cristo así que pasaba? No, le digo yo, tenemos que ser humildes, humillarnos, reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque peleando no vamos a ir al cielo. Y qué interesante, Tino, que eso que tú leíste, pues es una descripción de lo que ocurrió, dice, cuando el derramamiento del Espíritu Santo se dio en el Pentecostés. Eso es lo que ocurrió en los cristianos. Cada uno, dice, veía en su hermano, dice, una revelación del amor y la benevolencia divinos. Amén. O sea, hermano Arturo, que si yo lo miro a usted o lo miro a él, como tengo esta bendición, ¿verdad? De que el Espíritu Santo se ha derramado en mí, yo en ustedes los miro como personas valiosas, como personas que yo miro una revelación de ustedes, en ustedes, perdón, del amor y de la bondad divina, porque mi visión ha cambiado, la manera de verlos a ustedes, como decía Tino, no es con rivalidad, no es así con desprecio, sino que los valoro. ¿Cuánto necesitamos esto hoy en día en la iglesia, no es cierto? Así es, pastor. Y otra partecita que me llamó la atención del comentario, la parte final, dice la ambición de los creyentes, dice, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Ojalá que esa sea nuestra ambición, que no sean las cosas materiales o que no sean los cargos, sino que sea, hermanos, esa sea nuestra ambición,
tratar de semejarnos al carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Fíjense que hoy en día hemos llegado a un punto bien triste. Las redes sociales, yo a veces veo que hay hermanos adventistas, dice, yo hago un reto para que, como tratar un tema, pero retando. Le digo, no, debemos compartir, porque quien va a llevar las cosas en su orden es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no tenemos para debatir, sino tenemos que compartir la palabra de Dios. Amén. Así es. Bueno, mis hermanos, cuando los frutos del Espíritu, como decía la pregunta, aunque la Biblia dice el fruto, con sus características, nosotros lo tenemos, esto es lo que sucede. Uno puede mirarse de esa manera tan limpia y tan hermosa, pero hay algo más, hermano Arturo, que hace el Espíritu Santo, y es que lo hace Dios, mejor dicho, cuando nos entregamos completamente a Él. Si no tenemos el Espíritu Santo, pero nos rendimos al Señor, ¿qué es lo que Él nos da como resultado? Amén. Vamos a ir allí al libro de Efesios 5, 18. Efesios 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, llenos de la plenitud del Espíritu Santo. En otras cosas, hermanos, no nos embriaguemos de las cosas de este mundo. Tratemos de buscar al Espíritu Santo, y dice la última partecita, la respuesta está ahí en la última partecita, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, aquí, mis hermanos, lo que nos está diciendo es que cuando nos entreguemos completamente a Dios, el Señor nos va a llenar de su Santo Espíritu. Amén. Es decir, tendremos, hermanos, el Espíritu derramado sin medida, porque estaremos completamente llenos. Que, no sé, de repente cuando yo veo esta figura lleno, me imagino un recipiente con agua y que está, pero tan lleno que a veces hasta se sale, hasta rebalsa, porque está lleno el recipiente. Pienso, ¿cómo es un cristiano lleno del Espíritu Santo, con la plenitud completa? Pero eso solo se puede lograr, hermanos, cuando, como dice la pregunta, nos entreguemos completamente. Esa entrega, hermanos, es la clave para que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Amén. Quería comentar en el mismo texto, pero un texto antes dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que Dios quiere que nosotros entendamos y tengamos discernimiento de cuáles son las cosas buenas y malas, para que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el texto dice, y no os embriaguéis con vino. Sabemos que el vino de Babilonia hoy está bien metido en nuestras vidas a través de tradiciones, de modas, o sea, todo lo que viene, lo que no es con Dios, es contra Dios. Y usted sabe que si nosotros estamos sometidos a estos vinos de Babilonia, somos esclavos al pecado, glorificamos a Satanás, y en realidad lo que debemos es glorificar a Dios, poniéndonos en sus manos, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Un ejemplo, hermanos, de alguien que se entregó completamente a Dios y fue lleno del Espíritu, fue Cristo. Amén. Desde el día de su bautismo, nosotros lo vemos, que el mismo Espíritu lo guía al desierto, y el Espíritu, claro, durante niño también lo estuvo guiando. Desde su nacimiento el Espíritu estuvo participando, pero Jesús fue lleno, hermanos, del Espíritu Santo porque se había entregado completamente. ¿Qué nos dice el don profético, hermano Tino, de esa llenura del Espíritu que Jesús tenía? Dice en el discurso del Maestro Jesucristo, página 22, dice, a Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se le dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo siempre que le entregue su corazón como morada. Cada vez cuando nosotros nos entregamos a Dios sin temor a nada,
el Espíritu, y abrimos la puerta, el Espíritu Santo, Él entra en nosotros. Pero acordémonos, Dios no comparte su trono. Porque si en nuestro corazón todavía hay cosas del mundo que nos atraen, el Espíritu Santo no puede morar en nuestro corazón. Tenemos que sacar todito esas cosas para que el Espíritu Santo more en nuestro corazón. Nuestro Señor mismo nos ordenó ser llenos del Espíritu Santo. Este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y vosotros estáis completos en Él. O sea que Dios quiere que toda la plenitud, la divinidad, la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a través del representante aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, quiere morar en nuestra vida, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo es morada, templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia. Pero si nosotros tenemos otras cositas que no le damos cabida al Espíritu Santo, o sea, no puede él entrar. Así es. Sí. Hermano Arturo, para finalizar, ¿tiene algún comentario que agregarle usted acá? Mire, pastor, el comentario a la cita, bueno, me lo reservo. Quisiera yo, tuve una impresión ahorita que usted estaba diciendo acerca del Espíritu y que el ejemplo que tenemos es Cristo. Y tuve una impresión de imaginarme por lo menos, ¿verdad?, cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Muchas de las veces nosotros, como cristianos, pensamos que el Espíritu Santo será derramado de una manera poderosa, y sí, lo va a hacer, pero antes de eso tiene que ser enmendada nuestra vida. Y muchas de las veces vamos a ser llevados por situaciones donde el Espíritu Santo nos va a llevar para moldearnos, para prepararnos para esa lluvia tardía. Sinceramente, hermanos, a veces pedimos ser más pacientes, ¿no? Es uno de los principios del Espíritu Santo. Y Dios a través de su Espíritu nos lleva al momento, la ocasión donde tenemos que ejercer paciencia. ¿Y qué hacemos? Se nos olvida de que hemos pedido especialmente eso, porque nosotros, cada quien sabemos, hermanos, el carácter que tenemos y cuántos frutos del Espíritu hemos ejercido o cuántos no tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros sabemos y pedimos con oración, nos humillamos al Señor y Señor, yo tengo esta falta, quisiera por favor que tú me ayudes. Entonces lo que va a hacer el Espíritu, pastor y hermano Tino, llevarnos al momento, la ocasión, donde tenemos que ejercer esa voluntad que el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Y entonces, si somos vencedores, ganaremos una victoria. Si no, pues todavía mientras haya gracia tenemos que seguir luchando. Me viene la historia de Pedro. Pedro no pasó la primera, podría decir, la prueba de su vida, que fue la prueba cuando pues empezó a hablar cosas contra Jesús y todo eso, ¿verdad? Pero cuando se dio cuenta, hermanos, que había cometido un error, se arrepintió y pidió ayuda y Dios le perdonó. Y entonces ahora estaba el Espíritu Santo transformando su vida, cambiando, de tal manera que cuando llegó la lluvia temprana para ellos, fue manifestada en él. Y él fue uno de los que habló allí, de los convertidos. Entonces me impresionó esta parte que usted dijo, porque muchas de las veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué pase esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Es el Espíritu Santo llevándonos para moldearnos este carácter que tenemos. Tiene que ser semejante al de Cristo. Amén. Así llegamos al final, hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor que también a nosotros nos haga receptáculos de su Santo Espíritu y que nos llene, hermanos. Pidamos al Señor siempre esto diariamente. Vamos a rodearnos ahorita. Oh Dios eterno y soberano, no queremos ningún fruto de la carne en nosotros. Queremos, Padre, solo los frutos del Espíritu. Y si esa es la obra que hace en este tiempo, de imprimir, de poner su fruto en nuestra vida, entonces, Padre, clamamos, pedimos que nos sean dados, que nos sean, Señor, concedidos todo lo que tenga que ver con el fruto del Espíritu Santo.
Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a tener amor, a ser benignos, a tener fe, a ser temperantes. Y así, Padre, que cada una de las características del fruto, oh Señor, podamos nosotros llegar a reflejarlas. Eso sabemos que se puede conseguir si nos entregamos a ti completamente. De manera que esta mañana, Señor, nos entregamos y te decimos, tómanos, Señor, límpianos de toda inmundicia y concédenos el Espíritu Santo para que seamos victoriosos sobre el pecado. Señor, te rogamos que también a nosotros nos digas, sed llenos del Espíritu, y que efectivamente, Señor, sin medida, lo recibamos para que así te sirvamos mejor. Oh Padre, pedimos para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos regenere, nos transforme de tal manera que se pueda ver el fruto de Él. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.